El tema del día de hoy va a ser la reflexión con respecto al coronavirus. Lo bueno de esta transmisión es que, si bien es cierto, no todos están viendo en vivo, la gran mayoría de personas lo puede visualizar después. Entonces, un gran saludo a todos aquellos que recién se están conectando. Vamos a hablar con respecto al coronavirus. ¿Qué reflexión nosotros podemos sacar de toda esta cuarentena? El coronavirus ha hecho que los países, de alguna manera, entren en una cuarentena para que este virus pues no se propague y obviamente hayan menos decesos, menos muerte. Nuestro país Perú no ha sido la excepción, porque aquí también estamos en un estado de emergencia y curiosamente hay un aspecto que los psicólogos hemos descuidado, que es el tema de la resistencia a la autoridad. Los peruanos también, y eso se presta para otro video, somos muy resistentes a la autoridad. Entonces, ese es un tema para otro video, pero en resumidas cuentas, esta va a ser una pequeña reflexión en cómo este virus de alguna manera nos ha puesto a reflexionar el tema de la muerte y a la vez el tema de la vida, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de filosofía, de todo un poco, pero no es un video académico, es un video más libre. Voy a saltarme la parte biológica, epidemiológica, porque va a ser tal vez bastante tedioso, ya todos ustedes lo saben, hasta tal vez mejor que yo. Y vamos a hablar específicamente qué es lo que nos puede enseñar el coronavirus. El coronavirus, de alguna manera, yo lo considero y lo veo en toda esta situación como un espejo, ¿no? El coronavirus es como un espejo que refleja en nosotros nuestras carencias, ¿no? Nuestras carencias, nuestros defectos, y saca lo que realmente nosotros somos en el interior. Yo creo eso, ¿no? Probablemente han visto que las personas están muy amargas, aburridas, y eso da por ende comportamientos desadaptativos. El coronavirus es como un espejo donde nosotros vemos nuestros defectos, ¿no? Claro, nosotros no lo vemos, pero los otros sí. Hay dos investigaciones muy clásicas en psicología, y disculpen que pase por encima un poco los autores, los años, obviamente los conozco, pero este video no es algo académico, sino algo reflexivo. Hay dos experimentos muy interesantes en psicología. Hay un experimento que se hizo con personas, con astronautas, y ustedes saben que los astronautas están como en una cuarentena o en un confinamiento. Ellos pasan incluso largos años en un espacio cerrado donde tienen que interactuar, convivir y hacer frente a aquellos problemas o dilemas que ellos tienen. Esa es una investigación muy clásica en psicología, cómo el confinamiento en los astronautas influye en su comportamiento en ese mismo momento y más adelante. Y también hay otros experimentos en cómo gente, por ejemplo, recluida en ciertas cárceles, de alguna manera contestan ante esta situación. En resumidas cuentas, la psicología nos dice cosas muy interesantes que voy a, obviamente, pasar por alto, pero lo más importante es que toda cuarentena o confinamiento produce primeramente en la persona algo que todos conocemos. Vuelve a la persona agresiva, vuelve a una persona que sea un poquito huraña, que sea más impulsiva. Y eso es lo que nos dice la psicología. No solamente vuelve a la persona huraña, no solamente le saca de sus cabales, sino también hace que la persona de alguna manera ejerza cualquier poder que tiene sobre la otra persona, de tal manera que esta persona llega a, digamos, extinguirse para el otro. Las personas que están en confinamiento o encerradas mucho tiempo, su sueño se altera, tienen irritabilidad, tienen síntomas psicosomáticos. Los síntomas psicosomáticos no son más que la expresión en cómo el alma grita. En otras palabras, un síntoma psicosomático es una reacción física que yo tengo producto de un pensamiento. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Imaginen que yo tengo una novia. De pronto esa novia la veo que tal vez está coqueteando con otra persona. Entonces yo me voy a llenar de cólera, y el mismo hecho de llenarme de cólera va a alterar mi sistema nervioso, mi cerebro va a segregar ciertas sustancias, y van a haber cambios físicos muy notorios. Aumento de la temperatura corporal, mi sangre va a fluir más rápido, se va a activar mi mecanismo de defensa-huida, voy a empezar a sudar. A algunas personas se les afloja el estómago, a otras personas les dan náuseas, a algunas personas se les paraliza la mitad del rostro, tiemblan. Son muchas las manifestaciones. Entonces, un síntoma psicosomático
es cuando de alguna manera yo siento en mi cuerpo como que me avisa, es como que una alerta del cuerpo ante un acontecimiento externo que para mí es amenazante y que yo obviamente no lo puedo lograr superar. Eso es un síntoma psicosomático y es algo que pasa mucho en el tema de los confinamientos. El sistema inmunológico, que se encarga de protegernos de las bacterias, se llega a alterar cuando una persona está dentro de un confinamiento o de una cuarentena. ¿Por qué, chicos? Porque el sistema inmunológico, voy a agarrar aquí a Apolo para explicarlo mejor. Imaginen que Apolo tiene un sistema inmunológico. Entonces Apolo tiene biológicamente un sistema inmunológico y imaginemos que de pronto ve una, no sé, pues una nave espacial con forma de vaca. Por cierto, es mi termo. ¿Qué tal, chicos? Entonces, si Apolo ve que de pronto aparece una nave espacial en forma de vaca, Apolo se va a asustar y su cerebro va a botar ciertas sustancias. Entonces, su sistema nervioso se va a ver alterado y a la vez también otros sistemas como el sistema endocrino, el sistema linfático, pero específicamente el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque Apolo, al ver que se está moviendo esta nave espacial con forma de vaca, va a sentir miedo. El simple miedo, por ser una emoción, va a hacer que el sistema inmunológico de Apolo obviamente funcione de una forma deficiente. Es decir, el sistema inmunológico va a generar menos defensas, lo cual va a producir que sea más propenso a desarrollar enfermedades del tipo respiratorio. Entonces, en resumidas cuentas, toda emoción que una persona siente va a influenciar en su sistema inmunológico. Hay investigaciones, chicos, que nos dicen que, por ejemplo, las personas que reniegan mucho, específicamente personas oncológicas, personas que están pasando un proceso de recuperación de un cáncer, cuando tienen de pronto mucha preocupación, mucha ansiedad y un carácter muy feo, muy impulsivo, son personas que primeramente se recuperan de esta enfermedad de una forma lenta, en comparación de otras personas que tienen la misma condición pero tal vez lo ven de una forma positiva. ¿Eso qué significa? Que nuestra forma positiva o negativa de ver las cosas va a influenciar en mi sistema inmunológico y por ende va a subir o bajar las defensas. Una persona, un niño con bajas defensas es más propenso a enfermarse que una persona con altas defensas. Entonces, súmale a eso el hecho que yo tengo un estímulo externo amenazante. Imaginen que yo estoy de pronto caminando por la calle y viene una gata fiera y me quiere atacar. Entonces, yo me voy a asustar. Ahora, imaginemos que es una gata con pelo ondulado, muy grande, muy enorme, y me va a querer atacar, y yo obviamente voy a sentir miedo. Ahora, imaginen que cada vez que salgo me expongo a una situación amenazante que yo no puedo controlar. Entonces, al ver que los recursos de afrontamiento que tengo son escasos o bajos, y al ver que ese estímulo amenazante es alto, mi defensa va a bajar. Lo mismo pasa con el coronavirus. Muchas personas, a partir de los 50 o 60 años, el hecho de saber que al ser adulto mayor estás más propenso a desarrollar el coronavirus, va a hacer que estas personas obviamente tengan miedo, y el miedo es una reacción natural. Hace lo que se llama en biología homeostasis, un proceso de regulación, no solamente biológico, sino también emocional. Entonces estas personas, al tener mucho miedo, van a bajar su sistema nervioso, van a bajar sus niveles de defensa en su sistema inmunológico y por ende van a ser más propensas a enfermarse de gripe o de cualquier enfermedad respiratoria. Entonces, eso es algo que lamentablemente sucede en los adultos mayores y va a producir que obviamente las personas de alguna manera respondan a esto de formas que no son adaptativas. Un adulto mayor, si tiene una personalidad introvertida, va a resolver este conflicto ante una amenaza externa con miedo, con tristeza, con negatividad. Por eso que muchos pacientes que estoy atendiendo de forma virtual refieren, sobre todo adultos mayores, que los síntomas de depresión, ansiedad, neuroticismo, etcétera, aumentan porque obviamente no pueden hacerle frente a esto. Ahora,
Eso es cuando una persona es introvertida, es decir, más no tan sociable, más orientada a sí misma. Pero ¿qué pasa con esas personas que son pilas, son súper extrovertidos? Esas personas no van a responder con una depresión, van a responder con irritabilidad, impulsividad. Y sucede, he visto, al menos por aquí por mi casa, no solamente con las personas que no acatan la cuarentena, también con las mismas fuerzas del orden, los militares, los policías, van a actuar de una forma muchas veces demasiado impulsiva, porque estamos en una situación que obviamente no todos tenemos el mismo sistema de resolución de conflictos, ¿no? Lo que hago en terapia es enseñar a las personas o educar en base a técnicas cómo pueden ellos lidiar no con el coronavirus, porque con eso no podemos hacer nada, sino cómo pueden lidiar en cuanto a resolver situaciones específicas. Entonces, las personas que ahora estamos en cuarentena, estamos rodeados de familia que muchas veces conocemos su nombre, pero no los conocemos por dentro. Muchas personas y jóvenes de mi edad, y por ahí me incluyo también, muchas veces yo no sé qué es lo que mi padre tiene dentro, o no sé, o no sabemos lo que nuestra familia está pasando. Y esto es porque hay una gran investigación, hay muchas investigaciones que nos dicen que la brecha entre jóvenes y adultos hay como una especie de vacío en cuanto nosotros no abrimos canales de comunicación, solemos ser muy secos. Vienes de la universidad, del trabajo, estás cansado, hola mamá, hola papá, comes, te acuestas y generalmente no hablas con tus papás, no tienes ese diálogo. Obviamente la gran mayoría de personas lamentablemente hacemos eso, pero una pequeña minoría tenemos esa costumbre de mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Cómo te sientes? ¿No? Entonces es un poquito lo que se tiene que manejar. El gran problema está, obviamente ya sabemos en los adultos mayores, pero a nivel psicológico con personas impulsivas o que no saben lidiar con problemas. Entonces a nivel psicológico la cuarentena nos va a ayudar a desarrollar mucho el tema de la tolerancia. Por ejemplo, un compañero mío, Miguel, me dice: en mi caso he desatado una depresión, insomnio, no tengo medicamento. Pues sí, ¿no? El insomnio es muy común. Y se hace también con los pacientitos, trabajo lo que es la higiene de sueño. La higiene de sueño es simplemente desarrollar en la persona mecanismos de orden en cuanto a las horas que una persona tiene que dormir, ¿no? Entonces eso es otra cosa un poquito interesante. Estoy tratando de leer si por ahí hay alguna pregunta, pero parece que la red aquí está bastante lenta y no es para menos. Todo el mundo está usando internet. Se le dice a las personas que tengamos un buen uso del internet. En resumidas cuentas, estoy tratando de ser lo más resumido posible porque podríamos hablar muchísimo de los efectos psicológicos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, yo sé que no a todos les gusta la lectura. Como ven, tengo aquí mi colección de libros. Entonces, trata de leer un libro, una buena novela, si tienes hábito de la lectura, pero me puedes decir, pero no me gusta leer. Si no te gusta leer, excelente, nadie te obliga a hacerlo. Pero puedes entonces ver algunas otras alternativas. Lo más importante, creo, sanar o mejorar aquellos aspectos interiores. Ahora, esto es algo muy general, ¿no? O sea, todo el mundo dice: voy a cambiar, voy a ser mejor, este año va a ser mejor. Abril, sorpréndeme. Bueno, no quiero que Abril nos sorprenda más porque nos está sorprendiendo ya demasiado. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Primeramente, mejorar como personas, pero específicamente lo que tengo es que hacer una reflexión o evaluación propia mía, ¿no? Para esto te puede ayudar una terapia online, pero más que eso es primeramente pidiendo perdón a las personas que en tu casa o en tu familia tú sientes que de alguna manera has lastimado. Entonces, muchas veces yo veo a mi mamá, a mi papá, pero no sé qué es lo que tienen. Entonces el simple hecho de sentarte con ellos, de hablar con ellos, de alguna manera de preguntarles cómo les ha ido, cómo están tomando todo esto, puede limar un poquito las asperezas. Y para muchos es un reto, porque varias personas, por tema de trabajo u otros motivos, no están 100% en su casa. Entonces eso hace que estas personas pues generen de alguna manera mucha ambivalencia, ¿no? en todo esto. Vamos entonces a hablar un poquito sobre
un poquito el tema filosófico, ¿no? ¿Qué es lo que el coronavirus nos puede enseñar? Primeramente, se sabe en terapia que para que haya un cambio profundo en una persona, tiene que haber una incisión, tiene que haber como una especie de... eh, tiene que haber como un quiebre en el corazón, ¿no? Porque una vez que tú quiebras o te rompen el corazón, es la mejor experiencia que te puede pasar, en el sentido que rompes un poquito tus esquemas. Tenemos que aprender a desaprender, porque desde niño te han enseñado ciertas normas, valores, principios que no necesariamente son los más, no voy a decir bueno o malo, sino voy a decir que estos normas, principios y valores tal vez no son los más adecuados para que tú seas feliz. Porque el único mandamiento que creo que una persona puede tener es obviamente que la persona sea feliz, ¿no? Hemos venido a este mundo para ser felices, para buscar lo que los griegos llamaban ataraxia, que es la plenitud o lo que es el sosiego del espíritu, ¿no? Entonces, es un poquito eso lo que nosotros vamos a manejar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de filosofía, chicos, hay una obra muy interesante que no es para todos, ojo, y me arriesgo a decirlo porque es una obra que a algunos les puede ayudar a crecer interiormente, pero a otras personas les puede derrumbar. Entonces, esta obra se llama La peste, de Albert Camus. Albert Camus es un filósofo argeliano que nos habla, entre muchas cosas, obviamente no es un spoiler al libro, pero nos habla de una peste que asoló Argelia. Obviamente en el libro no está con el nombre de Argelia, está con el nombre de Orán, si la memoria no me falla. Entonces, La peste de Albert Camus nos enseña el lado más profundo del ser humano, cómo hay dos facciones divididas, ¿no? Cómo están aquellas facciones que de alguna manera se entregan al tema de la religión y la fe y consideran que hay un Dios todo supremo que puede resolver este conflicto y salvarlos de la muerte. Y el otro lado, que es el lado un poco científico-técnico, ¿no? En donde están personas que no tienen una creencia en Dios, pero le ponen todo su corazón y su cariño a la ciencia, ¿no? Entonces ahí vemos la figura del doctor, no sé si lo pronuncio bien, doctor Reux o doctor Rieux, en donde él nos enseña el lado más humano que tiene Albert Camus. Es una obra que te puede probablemente poner un poco triste, un poco mal, pero en la mayoría de casos, cuando lo usas y le das una buena lectura, esta obra puede desarrollar en ti ciertos mecanismos de afronte ante toda esta situación que nosotros estamos pasando, ¿no? Entonces, la ciudad de esta obra es muy interesante porque sale justamente en respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Nos explica desde una visión existencialista que lo único que el ser humano se mantiene y nunca deja de tenerle fe es a la búsqueda incesante de la supervivencia, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, en algunas partes del libro vemos que la prosperidad material llega a ser una meta mucho más razonable que los temas morales, ¿no? Hospitalarios, por ejemplo, cosa que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el presidente Trump de alguna manera no quiso acatar la cuarentena por no derrumbar la columna vertebral económica de Estados Unidos, lo cual impulsó que muchas personas pues se contagien, ¿no? Hasta ahora, hasta hace unos días, es el país que ha tenido más tasa de contagio en un día. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Entonces les recomiendo mucho esa obra. Es muy bonita, te hace reflexionar mucho. Pero ¿por qué hablo de Camus? Porque quiero, en realidad, muy aparte del contenido del libro, es hablarles sobre que probablemente este sea uno de del poco tiempo que nosotros podamos tener en contacto con nuestros padres, nuestros hermanos o gente que queremos. Como ya dije al comienzo del video, vienes a tu casa, duermes, pero muchas veces no le preguntas cómo está tu mamá, tu abuelita, tus seres queridos. Supuestamente tú dices, mi abuelita está bien de salud. Bacán, está bien de salud, qué bueno, me alegro. Pero no sabemos cómo interiormente está. Entonces, una de las cosas que el coronavirus nos está haciendo entender, creo que son dos cosas importantes. Uno,
que de alguna manera todo este tema de la tecnología, si bien nos ha ayudado, nos ha deshumanizado bastante a tal punto de reducir a una persona a un aparato tecnológico como el celular. Y lo otro que nos enseña, creo que es que con la naturaleza no se juega. El coronavirus, como me decía una amiga de Panamá que es ecologista, el coronavirus nos enseña a los seres humanos que nosotros no tenemos ningún poder sobre la naturaleza. El ser humano, desde que comienza la ciencia, ha tratado de enseñorearse mediante la técnica y la ciencia de todo el mundo, pero nunca ha podido ni va a poder controlar completamente la naturaleza. Entonces el calentamiento global, el efecto invernadero, el mismo coronavirus, antropológicamente, bueno, filosóficamente sería una respuesta de la madre naturaleza a los seres humanos que de alguna manera seguimos depredando insistentemente al planeta donde nosotros vivimos. Entonces, chicos, la naturaleza nos está enseñando en este momento que nosotros no somos todopoderosos como creemos, no somos dioses como creemos. Yo creo que la naturaleza aquí nos ha dado una cachetada muy fuerte a todos nosotros y nos ha dicho: despierta, no puedes seguir depredando todo esto. Y como les digo, el calentamiento global, el efecto invernadero, toda esta serie de accidentes geográficos nos hacen ver que tenemos que tener más conciencia ecológica. Aquí el problema no es cómo inició el coronavirus, el problema es hasta qué punto después del coronavirus el ser humano va a estar depredando la naturaleza. Vamos a salir de esta, chicos, pero vamos a salir heridos, esa es la verdad. Y no quiero que por ahí se me asusten, por favor, chicos. Salimos de esta, pero vamos a salir heridos. Pero vamos a salir totalmente fortalecidos, porque vamos a aprender mucho sobre esto. Y es un momento histórico, como le digo a mis alumnos, es un momento histórico porque esto se va a escribir en los libros de historia y estamos aquí haciendo historia. Y la idea es, obviamente, no solamente acatar la cuarentena, sino entender que el coronavirus nos está metiendo una cachetada para que busquemos a aquellos familiares que hemos poco a poco descuidado y hablar con ellos. Entonces, este tiempo libre, entre comillas, que tenemos, tratemos de enmendar nuestros errores, pero empecemos perdonando o ofreciendo disculpas, ofreciendo perdón a aquellas personas que en algún momento hemos ofendido. No sé, papá, mamá, tu pareja, cualquier persona que se ha sentido ofendida con algo, creo que es el momento ahora, no lo postergues. Este es el momento donde tú puedes hablar de corazón y realmente enmendar eso, ¿no? Entonces, es un tema más de filantropía, es un tema más de ser humano, ¿no? De volverte humano y de alguna manera entender que no somos nosotros dueños completamente de nuestra vida. Entonces, en filosofía, al menos en la filosofía existencialista, nosotros entendemos algo muy importante, que es el concepto de transitoriedad de la vida, ¿no? Entonces, el budismo zen nos enseña mucho sobre eso, pero sin ir mucho al tema teórico. Estaba revisando unos escritos de un filósofo argentino que lo admiro bastante, que se llama José Pablo Feynman. Y José Pablo Feynman nos habla mucho sobre la condición finita del ser humano, ¿no? Él nos plantea, la siguiente analogía. Imagínense por un momento, chicos, y esta es una parte muy profunda de la filosofía existencialista, imagínense un momento que estemos en la época griega. Vamos a meternos un poco en esas epopeyas, en esa parte bonita de todo lo que es la literatura griega, ¿no? La mitología griega en este caso. Entonces imaginen que nosotros, que tú eres un ser humano, obviamente eres un ser humano. Imagina que eres un ser humano, pero imagina que los seres humanos, como se creía en la mitología griega, viven al lado de los dioses, ¿no? Lo más característico de la cosmología griega, muchachos, es que los dioses
una de las muchas particularidades y características de los dioses griegos es que los dioses griegos eran eternos, vivían hasta la eternidad, ad infinitum, ¿no? Es decir, nunca morían, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un dios griego y tú eres un dios griego y nos encontramos por ahí en alguna parte del cielo, yo no te voy a decir adiós, yo no te voy a decir chao, no lo voy a hacer porque sé que en algún momento de mi existencia, dentro de miles de años, es muy probable que yo te vuelva a encontrar, porque recuerda, soy un dios y no muero. Entonces los dioses, nos dice Feynman, no se dicen adiós, porque adiós significa indirectamente que puede que en algún momento no puedas volver a ver a esa persona, pero los dioses no se dicen adiós porque son eternos. Entonces ellos tenían cierto orgullo y decían, no somos como ustedes los humanos que son débiles, son finitos, son propensos al pecado, a la lascivia, etcétera, ¿no? Obviamente los únicos que no estamos propensos a las lascivias somos nosotros los psicólogos, porque somos fieles y porque somos buena onda. Pero en general la mayoría de personas sucumbe al tema de los placeres carnales, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza humana. Los dioses nunca se dicen adiós. Entonces los dioses y los humanos, la principal diferencia es que nosotros morimos y ellos no. Aparentemente todos diríamos, yo quiero ser como un dios, vivir eternamente, vivir para siempre. Aparentemente es bonito, ¿no? Pero justamente me acuerdo de un episodio del narrador de cuentos, creo que se llama El soldado y la muerte. Miren, ¿no? Es un episodio apoteósico, hermoso, muy bonito, muy existencialista. Los dioses, al ser eternos, viven hasta la eternidad y en palabras de Jean-Paul Sartre llegan a repetir su existencia hasta la náusea, es decir, repiten y repiten su existencia una y otra vez porque no mueren, están siempre eternamente. En cambio el ser humano es finito, muere, se entristece, llora por la pérdida de alguien. Entonces aparentemente los dioses llegarían a tener una existencia más gloriosa que la nuestra, pero José Pablo Feynman nos dice que en realidad no es así, chicos. ¿Y por qué no es así? Porque el ser humano tiene algo que los dioses nunca van a experimentar. Y es el único hecho de disfrutar al 100% una experiencia o un momento vivido. Y lo explico. ¿A qué se debe que los momentos del ser humano sean más intensos y fuertes que la de los dioses? Porque el ser humano solamente tiene una vida. La única imposibilidad de todo ser humano como proyecto de vida es la muerte. Cuando una persona muere, muere con ella sus ideales, sus amores, su proyecto de vida. Por ende, la persona al morir prácticamente se extingue totalmente, ya no existe, deja de ser. Entonces, el simple hecho de que el ser humano es un ser finito, es un ser limitado, que no es eterno, hace que cada momento que el ser humano realice, hace que cada persona que ame, hace que cada encuentro significativo con el otro lo exalte, porque solamente tiene una vida. Y eso implica que cada acción o cada cosa que el ser humano hace es sumamente valiosa, incluso más de los dioses. ¿Por qué? Porque ese momento es único e irrepetible. Único e irrepetible porque nunca más va a volver a repetirse, nunca más va a volver a ser. Si tú en este momento del coronavirus estás con tu familia, es un momento único e irrepetible. Imaginemos que de pronto hay otra pandemia y también hay cuarentena. Tú me puedes decir, pero puede haber en otro momento esos momentos significativos, pero yo te digo no, porque son momentos únicos e irrepetibles. Porque cada segundo que pasa llega a ser un momento que nunca lo vas a volver a realizar. Yo puedo volver a grabar este video, puedo volver a explicar lo mismo, pero los sentimientos, la sensación, el mismo tiempo no va a ser igual. Entonces cada momento que pasa me actualizo como persona, como proyecto de vida, pero a la vez voy muriendo, ¿no?
hay una parte un poco tétrica de, creo que es Jorge Luis Borges, no me equivoco, disculpen si no recuerdo la referencia, pero dice que los seres humanos cada vez nos parecemos más al cadáver que vamos a ser. Entonces, volviendo al tema, el ser humano al hacer algo, al amar a una persona, al tener un momento significativo, es un momento único y irrepetible y por eso es un momento valioso. Entonces, Feynman nos dice, la vida de los dioses es finita en términos de intensidad en cuanto a la naturaleza humana, porque el dios puede repetir un error o puede volver a subsanar cualquier cosa negativa o mala que ha hecho, entre comillas, pero el ser humano no. Y esa es la grandeza del ser humano, que cada momento que pasa, cada persona que amas, cada situación que tú tienes es única y repetible y no se va a volver a pasar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que más vale? Vale más que el ser humano sea eterno y tenga, digamos, esa chance de poder hacer nuevas cosas y actualizarse como persona, o vale que tengamos solamente una vida y tengamos solamente una oportunidad de amar y hacer bien las cosas. Entonces, esa es una reflexión un poquito partiendo del punto de vista existencialista, filosófico, pero todo esto que he explicado, chicos, traten de articularlo con el tema del coronavirus. El coronavirus está matando a muchas personas, pero que no nos mate el cariño y el sentimiento que por ahí no hemos expresado a una persona que amamos. Entonces, muchachos, es muy importante que aprovechemos este tiempo no solo de sanar heridas internas, sino también de lograr en la otra persona pedir un perdón o tratar de en la otra persona generar un cambio. Ya lo he dicho al comienzo, el coronavirus es un espejo. Es un espejo que va a reflejar lo que yo como persona tengo dentro, lo que del corazón va a salir. El coronavirus es como un espejo donde yo, frente a este espejo, voy a expectorar todo lo que tengo acá. Voy a eyectar todas las emociones que tengo y las voy a verter afuera, ¿no? Entonces, lo importante es entender que cuando tú sales, si por ejemplo tengo muchos amigos militares, muchos amigos que son policías y están aburridos, cansados e indignados que la gente no haga caso a la cuarentena. Entonces, en general, lo que tenemos que hacer es, si este coronavirus es un espejo que va a sacar lo mejor o peor de mí, tengo que intentar que este coronavirus saque lo positivo, lo más maravilloso que yo tengo. Porque no es posible que nosotros proyectemos algo que es negativo, ¿no? Entonces, no se trata de un darwinismo social de que las personas más fuertes tienen que sobrevivir, sino se trata que tenemos que ayudar a aquellos débiles, enseñarles que en realidad no son débiles, que las únicas ataduras que tienen estas personas que se consideran débiles son ataduras mentales y por ende podemos nosotros lograr trascender eso, ¿no? Entonces esa es la grandeza del ser humano. Bueno, chicos, entonces hasta aquí va el video. Mandar un enorme saludo a muchas personas que aquí, por ejemplo, nos están viendo y nos van a ver también, a mis alumnos de la Universidad Ricardo Palma, mis alumnos de la Corporación Educativa Ingenieros, algunos alumnos de Pitágoras, los pacientes que estoy atendiendo modalidad virtual, que desde ya les mando mi cherry. Estoy realizando las terapias virtuales para poder ayudar un poquito con un granito de arena a la población. Bueno, chicos, un saludo enorme a todos ustedes, cuídense mucho, cuídense bastante, chicos.